Buenas tardes a todos los que nos están en este momento sintonizando a través de canal 21.5 Cristo TV. Bendiciones a todos. También estamos muy agradecidos con los que se están conectando con YouTube y con Facebook. Este es su programa. Bienvenido Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo. Bueno, pues estamos muy agradecidos porque Dios nos ha permitido otro día más para poder llevar su mensaje, el Evangelio, ese Evangelio de la paz. Sabemos que Jesucristo un día volverá, porque es lo que dice, hay una promesa de que de que Jesús viene y viene pronto. Pero damos la gloria a Dios porque sabemos que cuando venga Él por su iglesia estaremos preparados. Gracias le damos también a todos los televidentes, a toda la audiencia que nos están en este momento viendo o escuchando. Les damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración antes de entrar a la enseñanza para que sea Dios que se glorifique. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que para ti es toda la gloria y toda la alabanza, Padre Santo. Gracias te doy. Dame de nuevo, Señor, para hablar tu palabra, Señor. Esa palabra que es palabra viva y palabra eficaz. Es palabra viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Gracias te doy por el denuedo, Señor, para hablar tu palabra. Prepara los corazones de todos los que nos están en este momento viendo, sintonizando a través del canal Cristo TV 21.5. Gracias te doy, todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hoy voy a hablar cuando los creyentes pecan. ¿Qué pasa cuando los creyentes pecan? La palabra dice que cuando los creyentes pecan, ellos sufren. Sufre el creyente, un creyente verdadero que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y ha nacido de nuevo, pero se descuida por alguna cosa, ya sea un descuido en leer la palabra, en llenarse del Espíritu Santo, porque todos los días tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, todos los días tenemos que ser llenos y andar en el Espíritu, como hablé ayer sobre andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando los creyentes pecan, el creyente verdadero cuando peca, lo que hace es que él sufre porque es convictado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo convence de pecado. ¿Y qué es lo que debe de hacer entonces el verdadero cristiano? No estamos hablando del cristiano mundano o del cristiano carnal, porque ellos no se arrepienten y no le piden perdón a Dios. Ellos simplemente continúan pecando y la palabra lo dice bien claramente, que cuando uno sigue y continúa pecando sin tener convicción del Espíritu Santo es porque no tiene el Espíritu Santo. La palabra dice que el que peca, la palabra dice que el que peca es del diablo. Eso es lo que dice la palabra. Pero un verdadero cristiano, cuando cae en pecado, él se arrepiente y le pide perdón porque él sufre. Él tiene la convicción de parte del Espíritu Santo de que ha cometido un pecado. ¿Y qué dice la palabra? Vemos que la palabra dice en Proverbios 28:13, y vamos a irnos ahí en el libro de los Proverbios, que habla sobre el que encubre sus pecados. Dice la palabra que no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Vemos aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice, lo voy a volver a leer, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Así que, ¿qué tienes que hacer entonces el verdadero creyente cuando peca? No encubrir su pecado. Lo que tiene que hacer es confesarlo para que siga prosperando en todas sus áreas, en cualquier área espiritual, área familiar, área material, de laboral, trabajo. Dice la palabra, el que encubre sus pecados no prosperará. No prosperará en ninguna área. En cualquier área va a estar en una situación crítica. ¿Por qué? Porque dice la palabra que cuando uno encubre sus pecados no va a prosperar espiritualmente, no va a avanzar ni físicamente ni materialmente. Por eso es que tenemos rápidamente que pedirle perdón a Dios y arrepentirnos de verdad, con un corazón genuino, con un corazón sincero, como lo hizo David cuando él pecó y cometió adulterio.
con una mujer casada que se llamaba Betseda. Vemos claramente que él le dijo a Dios cuando confesó su pecado y se arrepintió, porque dice la palabra de Dios que él no rechaza un corazón contrito y humillado. Tenemos que tener un corazón contrito y humillado cuando nosotros nos arrepentimos. Con un corazón, dice que él no rechaza un corazón que verdaderamente está arrepentido. Él no lo rechaza, pero tenemos que llegar a él. Tenemos que acercarnos a él con un corazón verdaderamente arrepentido. Dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa. ¿Qué tenemos que hacer? Confesárselos a Dios. No confesárselos a tu amigo, a tu pariente, a un sacerdote, no. Confesárselos a Dios. Dice: más el que los confiesa y se aparta. ¿Qué quiere decir y se aparta? Se aparta, deja de hacerlo. Eso es lo que quiere decir y se aparta. ¿Qué va a pasar con esa persona? Va a alcanzar misericordia de parte de Dios, porque Dios es un Dios bueno y un Dios misericordioso, y Él quiere que reconozcamos cuando fallamos, cuando cometemos pecado. Y eso no quiere decir que tenemos que seguir cometiendo pecado, porque aunque estamos en la gracia, eso no nos da licencia para seguir pecando. Pues dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vemos aquí, hermanos, que Dios tiene misericordia cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando nos apartamos del pecado y no lo volvemos a hacer. También vemos en Hebreos que cuando nosotros pecamos, Dios disciplina a sus hijos, porque ahora ya somos hijos de Dios. Hemos sido hijos de Dios, ahora somos adoptados por Él como sus hijos. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, venimos a ser sus hijos, hijos de Él. Y fíjense en lo que dice en Hebreos 12 del 5 en adelante. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Aquí está hablando la disciplina que Dios nos da a nosotros, no que nos dan nuestros padres naturales. No, es Dios cuando nos disciplina. Dice: ni desmayes cuando eres reprendido por Él, por Dios. Porque el Señor al que ama disciplina. Y Dios ama a sus hijos, por eso es que Él nos disciplina. Porque muchas veces decimos Dios es amor y no castiga, no disciplina. Bueno, pero la palabra dice lo contrario. Hijo mío, dice, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ya vemos claramente aquí que Él nos va a disciplinar cuando nosotros cometemos algún pecado. Y luego en el 7, en Hebreos 12:7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Soportar la disciplina. Pero muchas veces las personas, en vez de soportar la disciplina, se alejan de Dios enojado. ¿Por qué? Porque no soportan la disciplina. Y vemos que dice claramente: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Los padres terrenales nos disciplinaban cuando nosotros hacíamos algo malo. Bueno, así es Dios también. Dios disciplina al hijo que ama y al hijo que hace algo que no es la voluntad de Dios. Dice: ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Fíjense, cuando nuestro Padre Celestial no nos disciplina, es porque dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Fíjense cómo Dios tiene que disciplinarnos, porque somos hijos de Él. Dice la palabra también: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y es cierto, teníamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Es cierto, debemos de obedecerlo a Él.
Dice, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. Dios nos disciplina para cosas, para provecho de nosotros, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios disciplina a su Hijo, ¿por qué? Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que nosotros llevemos una vida de acuerdo a su palabra para poder ser bendecidos, hermanos, para poder tener prosperidad, para poder prosperar en todas las áreas. Porque si estamos cometiendo pecado y pecado continuamente, nunca vamos a crecer espiritualmente, nunca vamos a avanzar espiritualmente. Por eso es que Él quiere que nosotros avancemos espiritualmente, pero para eso nosotros tenemos que dejar de pecar. Eso es lo que dice la palabra. Cuando los creyentes pecan, ellos sufren, los verdaderos creyentes. ¿Y qué hacen? Tienen que arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Ya vimos la palabra en Proverbios 28, 14, 13, que dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y es lo que nosotros queremos, que alcanzar misericordia de parte de Dios cuando nosotros reconocemos el pecado, cuando nosotros sabemos que lo que hicimos no está correcto ante los ojos de Dios y no es la voluntad de Dios. Dios quiere que obedezcamos para que Él nos pueda bendecir. Bueno, también vemos en Gálatas capítulo 6, verso 7, que dice la palabra, en Gálatas 6, 7, dice la palabra en el nombre poderoso de Jesús, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. 6:7, perdón. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si nosotros estamos continuamente pecando, estamos segando iniquidad. Estamos sembrando, iniquidad. Y eso mismo vamos a cegar, vamos a cosechar muerte espiritual y muerte física. Por eso dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sabemos perfectamente que si sembramos pecado, vamos a cegar muerte, vamos a cosechar muerte, y muerte espiritual y también muerte física, porque dice la palabra bien claro en Romanos 6:20, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Romanos 6:20 al 23 dice la palabra bien claro, dice la palabra, dice la palabra en Romanos 6:20, dice, porque cuando eras esclavo del pecado eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? No había ningún fruto, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por eso es que debemos de dejar de pecar para tener esa vida eterna que nos espera cuando nosotros nos vayamos de este mundo. Dice, porque la paga del pecado es muerte espiritual y física, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dios quiere que tengamos vida eterna en Cristo Jesús nuestro, dice la palabra. Vemos claramente que la paga del pecado es muerte. Vamos a ver al Salmos 32, donde habla sobre la dicha del perdón, cuando Dios perdonó a David después de haber pecado, ¿verdad? Cometido el acto de adulterio, pero vemos que Dios perdonó a David porque él se arrepintió y le pidió perdón, y así tenemos que ser nosotros, hermanos. Fíjense en la dicha del perdón en 32 de Salmos 32:1 en adelante, dice la palabra aquí, David estaba experimentando disciplina por Dios y estaba experimentando el sufrimiento. Fíjense lo que dice la palabra, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Fíjense, mientras uno calla, se envejecen los huesos, se envejece la persona. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, estaba totalmente seco, vivo, pero seco espiritualmente. Dice, mi pecado te declaré. Le confesó el pecado a Dios. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Él no encubrió su pecado, él lo confesó. Dije, fíjense lo que dijo, hermanos, y así debemos nosotros de decirle a Dios, confesaré mis transgresiones a Jehová. En otras palabras, voy a confesar mis pecados a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vemos que cuando nosotros le confesamos a Dios nuestros pecados, Él perdona la maldad de nosotros. Por eso tenemos nosotros que pedirle a Dios perdón, arrepentirnos verdaderamente. Vemos bien claro aquí que Él, mientras callaba, dice que se envejecieron sus huesos, como Él estaba en agonía, en sufrimiento, David. Y eso es lo que produce el pecado. Produce agonía, produce aflicción, produce sufrimiento. Y vemos cómo él, vea, sinceramente arrepentido, declara, dice, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios, cuando uno le declara, cuando uno le confiesa a Dios su pecado, Dios va a reconocer que nosotros verdaderamente somos hijos de Él y que no somos soberbios, sino que humildemente, con humildad, le estamos pidiendo perdón. Nosotros debemos de humillarnos ante Dios cuando cometemos pecado, hermano, porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. También la palabra lo dice en Primera de Juan, la palabra lo dice bien claro en Primera de Juan capítulo 1 verso 9, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y perdonarnos de toda maldad. Dios nos perdona siempre y cuando nosotros verdaderamente reconocemos y por medio del Espíritu Santo nos convicta de que hemos nosotros pecado. Vamos a ver ahora también el Salmo 103. Ahí mismo en el Salmo 103 del 12 al 14 vemos cómo también habla sobre el perdón. Hay muchos versículos, hermanos, que podemos hallar que hablan sobre el perdón. Lo que dice la palabra en el 12 dice cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea, Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Dios conoce nuestra condición, hermanos. Se acuerda de que somos ¿qué? Polvo. No, somos polvos, hermanos, porque del polvo nosotros fuimos creados. Cuando Adán nació, Dios lo creó, ¿por qué? Por medio del polvo. Somos polvo. Vemos claramente cómo Él se compadece de nosotros, porque sabe bien nuestra condición de que somos polvo. Y vamos al Salmo 51 del 1 en adelante, que habla sobre el perdón, el arrepentimiento de David cuando le pidió a Dios perdón por lo que él le había hecho. Está en el Salmo 51, dice arrepentimiento y plegaria, pidiendo purificación de David a Dios. Y veamos lo que dice aquí. Fue cuando, después que se llegó a Betsabe, que tuvo relaciones íntimas con Betsabe, que era una mujer casada. Estaba casada con un guerrero de David, que trabajaba para David en el ejército, y se llamaba Urías. Él era el esposo de Betsabe, pero un día cuando él estaba descansando, David dice que se asomó a la ventana y vio a una mujer desnuda bañándose, y le mandó decir a uno de sus servidores que la trajera, y pues cometió el acto de adulterio. Véanse lo que dice aquí la palabra en Salmo 50, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Fíjense, él estaba clamando por piedad.
para él, a Dios. Le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ahí él estaba reconociendo a Dios, estaba reconociendo sus pecados a Dios. Y así nosotros también tenemos que reconocer cuando nosotros pecamos, cuando nosotros somos convencidos por el Espíritu Santo y nos convicta el Espíritu Santo de que hemos pecado, tenemos que correr ante Dios para alcanzar misericordia, ir al trono de su gracia y pedirle perdón por lo que hemos hecho. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y así debemos de decirle a Dios, Señor, borra mis rebeliones. Te he fallado, he pecado ante ti, pero tu palabra dice que tú puedes tener piedad de mí cuando yo me arrepiento. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y eso es lo que tenemos que hacer, pedirle a Dios que nos lave cada día más y más de nuestra maldad, porque hay maldad en nosotros, hermanos, aún siendo nosotros hijos de Dios y haber nacido de nuevo, aún nosotros todavía estamos batallando con esta carne, y no vamos a dejar de batallar con nuestra carne hasta que nosotros nos vayamos de este mundo. Dice que tenemos 3 enemigos: la carne, el diablo y el mundo, pero el peor enemigo que nosotros tenemos es nuestra propia carne, porque todos los días estamos batallando con ella, está con nosotros todos los días. Todos los días estamos batallando con la carne, por eso tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, orando, leyendo la palabra, pidiéndole a Dios por misericordia todos los días. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Así tenemos que clamarle a Dios, porque yo reconozco mis rebeliones. Aquí David también estaba en este salmo reconociendo sus rebeliones, su rebeldía ante Dios por lo que había hecho, porque el hacer este acto de adulterio estaba rebelándose ante Dios. No tuvo temor en ese instante, pero vemos cómo cuando fue convicto por el Espíritu Santo y fue Natán a decirle lo que él había hecho, él tuvo convicción de que verdaderamente había cometido ese pecado, aunque ya lo sabía, pero trató de ocultarlo, pero no fue por mucho tiempo, porque la palabra dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, dice, contra ti solo he pecado, porque no pecamos contra nadie más que contra Dios. Dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad de lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Fíjense en cómo estaba teniendo él un corazón contrito y humillado. Se estaba humillando ante Dios, y así tenemos nosotros que humillarnos ante Dios. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y eso es lo que tenemos que decirle a Dios. Señor, he cometido pecado, he pecado. Crea en mí, Señor, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Para que Dios lo perdonara, él iba a testificar ante los pecadores, vea, que se convirtieran, porque Dios es un verdadero Dios de misericordia. Fíjense, dice, Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios, que yo lo daría,
No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no quiere sacrificios, hermanos, que nosotros hagamos. Él lo que quiere es un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Dice que Dios nos desprecia y Dios no nos va a despreciar si nosotros venimos ante Él con un corazón contrito y humillado, con un espíritu quebrantado, no con sacrificios de alabanza, de adoración. Sí, eso es bueno, pero eso no nos va a nosotros. Nosotros tenemos que llegar con un corazón contrito y humillado para poder nosotros alcanzar misericordia. No sacrificios, porque los sacrificios son para un religioso, como lo hacían los fariseos, que ellos creían que porque hacían sacrificios ellos ya eran perdonados. No, hermanos, tienes que tener un corazón, un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, y Dios no va a despreciar. Dice la palabra también en el 18: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Dios quiere que nosotros tengamos un corazón contrito y un corazón humillado. Un corazón contrito y humillado, dice que Dios no nos va a rechazar. Dios no desprecia un corazón contrito, un corazón humillado. En Juan capítulo 1, verso 29, dice la palabra: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la palabra, dice que él es Jesús es el Cordero de Dios, es el que nos ayuda para nosotros no pecar. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y fíjense en lo que dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quita el pecado del mundo. Jesús vino y murió por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Sabemos bien que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros los creyentes pecamos, somos disciplinados por Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros vivamos una vida de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que dice la palabra. En Hebreos 12:11 dice la palabra: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Y es cierto, nadie se goza cuando uno es disciplinado de parte de Dios, ni tampoco cuando éramos disciplinados por parte de nuestros padres terrenales, sino de tristeza. Es cierto, da tristeza, pero después da ¿qué? Fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Aunque nosotros al principio somos disciplinados por Dios, parece que no es causa de gozo, sino de tristeza, pero después nos da un fruto de apacible de justicia. Por eso tenemos nosotros que cuando pecamos, tenemos que nosotros pedirle a Dios perdón y arrepentirnos. ¿Para qué? Para poder seguir avanzando, porque dice la palabra que el que cubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta que se aparta alcanzará misericordia. Vemos en Isaías 49 también, del 13 en adelante, Isaías capítulo 49, dice la palabra, del 13 en adelante, vemos aquí lo que dice la palabra. Dice: cantar alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aquí habla Jehová, ve al pueblo de él. He aquí que fíjense en lo que dice aquí: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Aquí claramente dice que aunque pequemos, cuando nos arrepentimos, Él estará siempre con nosotros. ¿Por qué? Por eso que debemos nosotros, pues Dios no nos rechaza, hermanos, como hijos. Por eso debemos de arrepentirnos, porque Él no rechaza a un hijo
aún siendo desobediente. Y lo vemos también en la parábola del fariseo y el publicano, ¿verdad? En el libro de Lucas capítulo, aquí lo vemos en el 18 de Lucas. Vemos lo que dice la palabra en la parábola del fariseo y el publicano. Dice la palabra en Lucas capítulo 18. Vemos bien claro aquí esa parábola que es parábola del fariseo y el publicano. Vemos cómo dice la palabra: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, es un fariseo hipócrita, es falso. Y el otro era publicano, tipo verdadero creyente, un creyente verdadero. Aquí tipifica al publicano. Y el fariseo es un creyente que peca, que anda en el mundo, un carnal, un hermano, un fariseo carnal. Dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Fíjense cómo estaba él halagándose a él mismo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Vemos la soberbia de él, la altivez. Pero fíjense más el publicano, que tipifica al creyente verdadero, cómo estaba tan arrepentido y que estaba pidiéndole perdón a Dios, que no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, reconocía que había pecado. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que, ¿qué debemos de hacer? Debemos de humillarnos. Un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Así que cuando el creyente peca, debe de arrepentirse y pedirle perdón. Bueno, este fue su programa. Bienvenido, Espíritu Santo. Los esperamos la siguiente semana. Bendiciones y hasta la próxima semana, Dios mediante. Bendiciones.